Anoche, un misil balístico cruzó el cielo de Kuwait y las defensas aéreas saltaron en plena noche. Lo extraño es que ocurría a la misma hora en que Estados Unidos e Irán cerraban, palabra por palabra, el texto de un acuerdo de paz. La mano que dispara y la mano que firma, sobre la misma mesa, sin mirarse. Hoy una sola publicación de Donald Trump hundió el precio de cada barril del mundo en minutos. Y el día terminó con un vacío que nadie esperaba. Empecemos por ese misil sobre Kuwait, porque lo de hoy no fue una noticia más. Fue el día en que el mapa del poder se reordenó en cuestión de horas. Estados Unidos e Irán, tras 4 meses de guerra, llegaron a un acuerdo tentativo. Un memorando de 60 días para extender el alto el fuego y abrir, por fin, el estrecho de Hormuz. Por ese cuello de botella pasa casi una quinta parte del petróleo del mundo. Y de repente, todo dependía de una firma, y aquí viene lo extraño. Mientras los negociadores cerraban el texto, los misiles seguían volando. La misma madrugada del acuerdo, Irán disparó un misil balístico contra Kuwait. Estados Unidos derribó 4 drones sobre el Golfo. El mando central norteamericano lo llamó una violación flagrante y atroz del alto el fuego. Paz sobre el papel, fuego en el cielo. Las dos cosas, exactamente a la vez, en las mismas horas. ¿Cómo se firma la paz con un país al que le estás bombardeando una estación de control en tiempo real? Esa es la contradicción que define este viernes. Y para entenderla hay que rebobinar, porque este día no empezó hoy. Empezó hace exactamente 3 meses, cuando una sola firma autorizó una guerra que el lunes entra en su 4.º mes. 3 meses contando, sin que nadie sepa cómo termina. Retrocede al 28 de febrero. Ese día se autorizó formalmente la guerra entre Estados Unidos e Irán. Nadie sabía entonces cuánto duraría. 3 meses después, seguimos contando. En abril llegó un primer alto el fuego, una tregua de 7 semanas que parecía el principio del fin. Las ciudades del Golfo respiraron. Los mercados se relajaron. El mundo, por un instante, creyó de verdad que lo peor ya había pasado, y durante semanas, esa calma fue real. El estrecho de Hormuz, esa franja de agua de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho, volvió a llenarse de petroleros. Por ahí circula casi una quinta parte del crudo mundial. Cuando fluye, el planeta ni lo nota. Cuando se cierra, cada conductor del mundo lo paga en la gasolinera. Quédate con ese dato, porque vuelve al final, porque mientras la tregua aguantaba, había una negociación silenciosa avanzando. El secretario del Tesoro, Bessent, puso las condiciones sobre la mesa. Irán tenía que entregar su reserva de uranio altamente enriquecido y comprometerse a no fabricar jamás un arma nuclear. A cambio, Washington levantaría el bloqueo naval. Sobre el papel, un intercambio histórico. En la práctica, el detalle más difícil de toda la guerra, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esa tregua de 7 semanas no era tan firme como parecía desde fuera. Washington y Teherán se acusaban mutuamente, casi cada día, de romperla. Se intercambiaban ataques durante la semana mientras los diplomáticos sonreían en las fotos. Era un alto el fuego que sangraba por todas las costuras. Y bastaba una sola chispa para que todo saltara por los aires. El uranio altamente enriquecido es el corazón del problema. No es un tecnicismo. Es la diferencia entre un programa civil y una bomba. Irán lo tiene almacenado, Estados Unidos exige que lo entregue. Y mientras esa pregunta siga abierta, ningún papel firmado significa paz de verdad. Los negociadores lo sabían. Por eso el acuerdo de hoy no resuelve eso, solo abre una ventana de 60 días para intentar resolverlo, y entonces, anoche, la grieta se abrió de golpe. Estados Unidos detectó drones iraníes de ataque sobre el estrecho de Hormuz. La respuesta fue inmediata, derribaron 4 drones de un solo uso que, según Washington, amenazaban la zona. Y no quedó ahí. Las fuerzas norteamericanas golpearon una estación de control terrestre en Bandar Abbas, en el sur de Irán, justo cuando se preparaba para lanzar un 5.º dron. Bandar Abbas no es un lugar cualquiera. Es la puerta de Irán al estrecho de Hormuz, el puerto que vigila el paso de cada petrolero. Golpear ahí, en plena negociación, es golpear el nervio mismo del conflicto. Y la pregunta que nadie respondía en esas horas era siempre la misma. ¿Se puede negociar la paz mientras caen bombas sobre el otro lado de la mesa? Irán no tardó en responder, y aún no has visto lo más tenso. Porque Irán no se quedó mirando. La Guardia Revolucionaria respondió apuntando a una base aérea estadounidense. ¿Dónde? No en Irán. No en Irak. En Kuwait. Un país que hasta esa madrugada solo era un nombre tranquilo en el mapa del Golfo y que, de repente, se convirtió en el nuevo frente de una guerra entre dos potencias enormes. Las defensas aéreas de Kuwait se activaron en plena noche. Un misil balístico cruzó su cielo. Los interceptores salieron a buscarlo. La Guardia Revolucionaria dijo que apuntaba a la base desde la que, aseguraba, salían los ataques estadounidenses. El mando central de Estados Unidos lo calificó sin medias tintas, una violación flagrante y atroz del alto el fuego.
La tregua, en ese preciso instante, era papel mojado, y aquí está el punto de quiebre. Porque en el mismo día en que un misil cruzaba el cielo de Kuwait, los negociadores de los dos países cerraban el texto de un acuerdo. No es un error de guión. Es la imagen exacta de este viernes, la mano que dispara y la mano que firma, moviéndose al mismo tiempo, sobre la misma mesa, sin querer mirarse. El documento existe. Un memorando de entendimiento de 60 días. Extiende el alto el fuego. Abre el estrecho de Hormuz a la navegación libre, sin restricciones. Levanta el bloqueo naval estadounidense. E inicia las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Todo lo que el mundo pedía, condensado en un solo folio. Faltaba una única cosa para que fuera real, una firma. Una sola firma, la firma de un hombre. Y aquí llegó el suspense que mantuvo en vilo a los mercados de medio mundo. Al vicepresidente, J.D. Vance, le preguntaron directamente si el presidente firmaría. Su respuesta fue gélida: está por verse. Quedaban, dijo, un par de puntos de lenguaje por negociar. Un par de palabras. Eso separaba al planeta de la paz o de la siguiente ronda de misiles. Entonces, esta misma tarde, llegó la publicación. En su red social anunció que levantaría el bloqueo naval de Irán. Pero con condiciones de hierro. Teherán debía abandonar su programa de armas, abrir del todo el estrecho de Hormuz y neutralizar las minas marinas sembradas en el agua. Y acto seguido entró en la sala de situación de la Casa Blanca para tomar la decisión final. El mundo contuvo la respiración. El mundo financiero reaccionó antes incluso de que él hablara. El petróleo se desplomó. El West Texas cayó un 1,7%, hasta $87.36. El Brent bajó hasta 92,05. Pero el dato brutal es el del mes. El Brent perdió más de un 19% en mayo, su peor mes desde marzo de 2020, cuando la pandemia paralizó el planeta. Piénsalo un segundo. El mismo desplome que provocó el confinamiento mundial lo está provocando ahora la simple esperanza de paz. El crudo cayó cerca de un 20% desde su pico de 2026. Cada vez que el mercado huele un acuerdo sobre Hormuz, el precio se hunde. Y eso, traducido, significa una cosa concreta: gasolina más barata para miles de millones de personas que ni siquiera sabrían señalar Bandar Abbas en un mapa. Pero entonces llegó el giro que nadie esperaba. Irán no celebró. La agencia Fars, ligada al régimen, desmintió al presidente estadounidense. Dijo que sus palabras eran una mezcla de verdad y mentira, y un intento de fabricar una victoria diplomática que, según ellos, no existía. Dos relatos opuestos del mismo día. Y los mercados, que odian la incertidumbre por encima de todo, volvieron a temblar. La paz anunciada y la paz negada, en las mismas horas. Y ahora puedes ver cuál era esa frase que te prometí, la que movió el precio de cada barril del planeta. El mensaje anunciando que levantaría el bloqueo naval de Irán. Una sola publicación que hundió el petróleo en minutos. Pero el día terminó con un vacío enorme. Salió de la sala de situación sin firmar nada. El acuerdo quedó a un par de palabras de existir, y un misil a un par de minutos de volar. Así que dime tú, cuando la paz se firma con una mano y se dispara con la otra, ¿de verdad podemos llamar a eso paz? ¿Qué opinas tú? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado, dale a ese botón de like. Nos vemos en el siguiente video.